ruptura, empieza a perderse sangre, y entonces para evitar que haya pérdida de sangre importante, se da la hemostasia, ¿verdad? Y ahí está el significado: sangre, éxtasis de tensión, ¿verdad? Entonces favorece la formación de un trombo. El trombo es un tapón sanguíneo. Cuando hay una lesión vascular, entonces se dan tres acontecimientos importantes: hemostasia primaria, que como dice ahí, genera vasoconstricción, y tapón plaquetario, que es el trombo primario. Hemostasia secundaria, que es la activación del fibrinógeno para convertirse en fibrina y darle estabilidad al trombo primario que se formó por la hemostasia primaria. Y al unísono se da la hemostasia terciaria. ¿Para qué se da la hemostasia terciaria? Niña, yo te pregunto, ¿cuál es el objetivo de la hemostasia terciaria? ¿Verdad? No. Con la hemostasia secundaria estabilizamos el coágulo. La importancia de la hemostasia terciaria radica en que no se forme más trombo de lo necesario. ¿Sí? Ese tapón no le obstruya la arteria vena donde se está generando el tapón, tanto intraluminalmente como extraluminalmente. ¿Sí? Limita para que la fibrina o el coágulo o el tapón de fibrina solo se forme en el sitio del endotelio dañado. Y entonces todos los vasos sanguíneos, arterias, venas, arteriolas, vénulas, tienen endotelio vascular. ¿Y qué es el endotelio vascular? Es una capa de células que tapiza el interior de todos los vasos sanguíneos. Es una monocapa, ¿sí?, de células endoteliales. Cuando está sano, dice, facilita la fluidez de la sangre porque tiene un efecto antiagregante y anticoagulante. Pero si se daña, tiene penitencia, le ponemos por penitencia. Que vayas. Ya, pensaba que iba a bailar. Y música tenemos. Bueno, si se daña, se favorece la trombosis y la coagulación. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en los infartos. Y secundariamente también se pueden dar las embolias, ¿sí? Y entonces, ¿cómo definiría usted una trombosis? No, ahí no tiene nada que ver el tamaño. ¿Qué es la trombosis? No, la trombosis es la formación de un coágulo. Es la formación de un coágulo en el endotelio dañado. ¿Sí? Ahí se forma un coágulo. No siempre tiene que haber daño del endotelio. Hay algunos coágulos que se producen por otras circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, defectos congénitos que eviten la producción de los factores o acontecimientos que limitan la coagulación. Puede llevar a la formación del coágulo, así, aunque el vaso no esté dañado. Es la causa de la trombosis venosa profunda, ¿sí? O la tromboembolia pulmonar. Ahí se forman coágulos sin que se dañen los vasos, ¿sí? Pero pueden ser secuentes a daños congénitos de los factores que se oponen a la coagulación. Y entonces se da la trombosis. Y entonces, secundario a la trombosis, sí se pueden generar los émbolos, ¿sí? Los émbolos, ¿cómo definirías un émbolo?
es cuando el trombo generado en un sitio se desprende parte de él y por la sangre se dirija y bloquea una arteria pequeña o un vaso más pequeño. Y entonces, obviamente, si es una arteria, va a generar isquemia. ¿Sí? Va a generar isquemia, dependiendo de qué arteria bloquea, ¿verdad? Porque entonces se va a tapar el lumen completo de la arteria y va a evitar que haya riego sanguíneo de la parte del órgano que hubiera ayudado por esa arteria. ¿Sí? Eso es a través de que un miembro, parte de un trombo se desprendió y que por la sangre llegó a ocurrir un vaso más pequeño. Entonces queda claro que este es el endotelio, ¿verdad? Este es el lumen del vaso y este es el endotelio. ¿Y qué hay debajo del endotelio? La íntima, dice, es la capa del endotelio. La media, ¿qué hay en la capa media? Células musculares lisas. ¿Sí? Por ejemplo, en las venas superficiales, esas células musculares lisas responden a factores externos. Por ejemplo, el frío. Si estamos en un medio donde hay temperaturas del ambiente muy frías, ¿qué pasa con esos vasos? Se constriñen, ¿verdad? Se vasoconstriñen. ¿Sí? Y esa capa media de las arteriolas tiene la capacidad de responder a factores estimulantes que favorezcan o estimulen su contracción. La base por la cual, por ejemplo, algunos fármacos generen vasoconstricción y me aumenten la presión arterial. ¿Okay? Y luego viene la adventicia, ¿verdad? Ustedes pueden notar que el nervio vasomotor llega hasta la capa media, ¿verdad? Pero debajo del endotelio hay tejido conectivo. ¿Qué tiene el tejido conectivo? Colágeno. ¿Sí? Colágeno, que forma parte o es importante en este proceso que conocemos de coagulación. Entonces el endotelio, ¿verdad? ¿Qué es esto? Está representado por esta capa de células. Aquí vemos el lumen, el diámetro, el vaso, y aparecen estas dos sustancias. Dice, ¿cómo evita el endotelio la formación de coágulos? Por la formación de estas dos sustancias. Por un lado, prostaciclina o prostaglandina I2, que es el principal producto del metabolismo del ácido araquidónico a nivel endotelial. Y que su función es, ¿cuál es la función de la prostaciclina? Vasodilatar, evitar la agregación de las plaquetas. Y otra sustancia que se llama óxido nítrico. ¿Sí? Y el óxido nítrico es una sustancia que tiene funciones parecidas a la prostaciclina. Vasodilata y evita la agregación plaquetaria. Antes se llamaba factor relajante derivado del endotelio y es producida por las células endoteliales. Las dos sustancias son producidas por las células endoteliales. Y aquí estamos representando que el vaso se rompió. Esto representa la lesión de un vaso sanguíneo. Por ejemplo, cuando usted se inyecta, cuando usted se lleva una herida contundente, cuando a usted le hacen una cirugía, le abren piel, que quedó celular subcutáneo, cuando le extraen una pieza dental, se lleva parte de los vasos, se dañan y pasa esto, ¿verdad? Y la sangre se empieza a salir por la vía dañada y empezamos a sangrar, ¿verdad? Y entonces la respuesta es que se activan las plaquetas. Se activan las plaquetas y empiezan a formar un trombo plaquetario, que es el trombo primario, que es lo que corresponde a la hemostasia primaria. ¿Sí? Hay sustancias que favorecen la activación de las plaquetas.
Y esas sustancias que favorecen la activación de las plaquetas hacen que las plaquetas, por un lado, secreten o hacen que sus gránulos de secreción liberen estas sustancias. Dentro de ellas está la serotonina. Y la serotonina genera una vasoconstricción. Otra sustancia que se genera en las plaquetas es el tromboxano A2, ¿sí? Porque parte de la activación de las plaquetas conlleva la liberación o la activación de fosfolípidos, ¿verdad?, de la membrana de las plaquetas, y entonces empiezan a actuar las fosfolipasas para liberar ese fosfolípido y generan el principal producto del metabolismo del ácido araquidónico a nivel de las plaquetas, que se llama tromboxano A2. Y este también genera vasoconstricción. Ya vimos dos sustancias que favorecen a la vasodilatación y evitan la agregación de plaquetas, y ahora estamos viendo dos que generan constricción del vaso sanguíneo: serotonina y tromboxano A2. En el área circundante al área de la visión. ¿Con qué objetivo se da la vasoconstricción? Para evitar que haya mayor pérdida del volumen sanguíneo. Pero las plaquetas en sí, pues son conocidos también como trombocitos, para recordar de histología, ¿verdad? La célula madre pluripotencial, que se divide en dos linajes: el linaje linfoide y el linaje mieloide. Dentro del linaje mieloide hay una célula que se llama, una célula gigante, que se llama megacariocito, ¿verdad? Y es el que me va a dar origen a la formación de las plaquetas, porque las plaquetas en sí son fragmentos celulares pequeños desprendidos de un megacariocito. Y la función es hemostática, formar un trombo plaquetario. 2/3 partes de las plaquetas están en la circulación y 1/3 parte está en el vaso. Una plaqueta que se libera de la médula ósea vive 10 días en el vaso, ¿verdad? Y tienen un diámetro de 2 a 3 micras de diámetro, más pequeño que el glóbulo rojo, ¿verdad? Su diámetro es muchísimo más pequeño, y se activan por estas sustancias: ADP, adrenalina, colágeno, trombina y el factor activador de las plaquetas. Cuando un vaso sanguíneo se rompe, se pierde esa integridad de la capa de células endoteliales y hay exposición del tejido subendotelial. Y una de las concentraciones, o una de las células de mayor concentración, es el colágeno. Y el colágeno es importante para la adhesión de las plaquetas. Las plaquetas se adhieren, ¿verdad?, a ese sitio dañado. Cuando cualquiera de estas sustancias se unan en las plaquetas, ADP, adrenalina, colágeno, trombina, factor activador de las plaquetas, lo van a hacer obviamente sobre receptores expresados en las plaquetas para que éstas respondan, y entonces va a pasar esto, ¿verdad? Que la plaqueta, de ser ovoide, pasa a ser circular y empieza a expresar varios pseudópodos, que son estas cositas que parecieran brazos, ¿verdad? Y que le van a permitir adherirse, en primer lugar, a un factor que se llama factor de von Willebrand, y este lo adhiere al colágeno subendotelial. Aparte, las plaquetas van a empezar a degranularse, y parte del contenido de los gránulos, sobre todo de los gránulos alfa, es precisamente más factor de von Willebrand. Secretan también este fosfolípido que va a servir para formar tromboxano y algunas otras sustancias que van a servir para la coagulación. Y entonces, cuando una plaqueta está activa,
se favorecen estas cosas, ¿verdad? Primero, la adhesión. Las plaquetas se adhieren a la superficie dañada. Después, activación, liberación de sustancias que activan a más plaquetas, generando una realimentación positiva o amplificación. Y tercero, las plaquetas se agregan, gracias a que parte de la activación conlleva la expresión de dos tipos de glucorreceptores. Por un lado está el receptor glucoproteico 1B9A, que es el que se une al factor de von Willebrand y al colágeno. Y por otro lado está el receptor glucoproteico 2B3A, que es el que se une al fibrinógeno y a los cerdópodos de más plaquetas. Por eso este receptor sirve más para la agregación de las plaquetas. Y se forma ese trombo plaquetario, ¿verdad? Primario. ¿Qué pasaría si solo quedara ahí, en la hemostasia? Cuando el efecto de la serotonina y del tromboxano A2 terminan, la prostaciclina y el óxido nítrico van a dilatar el vaso y aumenta la presión. Y con el aumento del diámetro de ese vaso, arrastraría este tapón plaquetario y otra vez andaría el vaso, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, ¿verdad?, se activa inmediatamente la hemostasia secundaria. Aquí se lo estamos viendo, explicando, ¿verdad?, los receptores, ¿verdad?, glucoproteico 1B9A, que se une al factor de von Willebrand y es el que se adhiere al colágeno subendotelial, y el receptor glucoproteico 2B3A, que se une al fibrinógeno y permite que se unan a los otros endógenos de las plaquetas para favorecer la agregación, que fue lo que ya dijimos. Y aquí vemos, por ejemplo, los activadores de las plaquetas que ya mencionamos: ADP, adrenalina, el propio colágeno, y la trombina, que es el producto de la hemostasia secundaria, ¿verdad? Vean que la trombina se une a los receptores de las plaquetas y activa más plaquetas. ¿Y qué hace la activación de la unión de estas sustancias a los receptores? ¿Qué hace? Bien, en primer lugar vemos que actúan sobre el ácido araquidónico de las plaquetas, ¿verdad?, que contienen las plaquetas. Y entonces se favorece la formación de endoperóxidos a través de la acción de la ciclooxigenasa. Y se favorece la acción de la tromboxano sintasa para producir tromboxano A2. Y es uno de los productos de secreción de las plaquetas que me va a generar una vasoconstricción. Vemos que hay algunos fármacos que afectan tanto a la acción de los activadores o a los receptores. Por ejemplo, el ADP. Hanley, ¿qué células liberan ADP? ¿Quién va a liberar ADP? ¿Qué significa ADP? Adenosín difosfato o difosfato de adenosina. ¿Quién va a liberar ese ADP? ¿Quién? ¿Quién sabe? Lo liberan los eritrocitos, las células endoteliales y las propias plaquetas. Y ese ADP se une a su receptor y hace lo que ya vimos sobre el ácido araquidónico. Y todos estos activadores de las plaquetas también favorecen la expresión de los dos receptores estos: glucoproteína 1B9A, que se une al factor de von Willebrand y que sirve para la adhesión al colágeno, y el receptor glucoproteico 2B3A, que se une al fibrinógeno y que nos sirve para la agregación plaquetaria.
Y entonces si yo uso, por ejemplo, un fármaco como el dipiridamol, ¿qué hace el dipiridamol? Es un antagonista del ADP, ¿sí? De ese activador de las plaquetas. Ahora los otros, clopidogrel y la diclopidina, inhiben al receptor del ADP, ¿sí? Inhiben al receptor del ADP. Igual que el prasugrel o el ticagrelor, inhiben al receptor del ADP. Y al igual que esos fármacos, podemos observar, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, ¿verdad? El ácido acetilsalicílico bloquea la ciclooxigenasa, ¿sí? Y por eso es utilizado en pacientes con problemas de infartos previos, ¿verdad? Para evitar que haya una formación de trombos o aquellos que se les ha puesto una válvula, ¿verdad? A nivel cardíaco y se necesita evitar la coagulación. Entonces se evita la agregación plaquetaria, se evita la formación de trombos y por eso se usa ácido acetilsalicílico. Pero se pueden usar también los inhibidores de la tromboxano sintetasa directamente para evitar esta acción enzimática o los antagonistas del receptor del tromboxano que actuarían a este nivel en busca de evitar el efecto de esas sustancias que activaron a las plaquetas. Coagulación o hemostasia secundaria, perdón. Hemostasia secundaria. ¿Qué es la hemostasia secundaria? Es la activación en cascada de los factores de la coagulación. Es decir, las proteasas plasmáticas que están en forma inactiva, ¿verdad? Kelita, ¿cómo dijimos que se llamaban esas proteasas plasmáticas que están en forma inactiva cuando hablamos de la clase de enzimas? Delcia. Cristian. Por encima. Son simógenos. ¿Sí? Son simógenos. Dijimos, son simógenos o son preenzimas. ¿Sí? Porque circulan en una forma inactiva, ¿verdad? Pero tiene que haber una señal que los lleve a la activación. Una señal para activarlos, ¿cuál es? Exponer el colágeno, ¿sí? La exposición del colágeno. Y entonces la hemostasia secundaria me permite a mí formar fibrina, es decir, un coágulo sólido a partir del fibrinógeno, que es una proteína soluble. Dentro de los factores de la coagulación, les había mencionado que el fibrinógeno no era un ejemplo de simógeno, porque esta, al activarse, no se convierte en una enzima, esta se convierte en fibrina, ¿verdad? Es decir, de una proteína soluble pasa a una insoluble que se llama fibrina. Y esto permite tener una gran eficacia hemostática. Entonces, para la hemostasia secundaria se ha dividido en dos vías, la intrínseca y la extrínseca, que convergen en una vía final común y que pretenden activar a la trombina o a la proteombina, mejor dicho, para convertirlo en trombina, y esta a su vez cambiar esa proteína soluble, fibrinógena, a una insoluble que se llama fibrina. Y entonces tenemos que memorizarlos, eso sí lo tenemos que memorizar, los factores de la coagulación. ¿Cuántos factores son? Son 12 factores, ¿sí? El factor 1, que se llama también fibrinógeno, el factor 2, que se llama también protrombina, el factor 3, que también se llama factor tisular, o también se conoce como tromboplastina, el factor 4, que es el calcio, el factor 5, que también se llama proacelerina o factor laril, y que
dentro de la cascada de la coagulación tiene una función de cofactor. El factor 7, factor 6 no hay, ¿verdad? Por eso llega la numeración. Con números romanos llega hasta 13, pero son 12 factores, porque el factor 6 no hay. El factor 7 es la proconvertina, también conocida como factor estable, o como ahora lo dice Baines, el acelerador de la conversión de protrombina en el suelo, por eso se llamaba proconvertina. El factor 8, que también tiene una función de cofactor, ¿verdad? Que también es conocido como el factor antihemofílico A. El factor de von Willebrand, que este es más un cofactor que el factor en sí, por eso no tiene un número romano, ¿verdad? Es un factor de von Willebrand que ya vimos que sirve para la adhesión de las plaquetas. Este factor se secreta por las células endoteliales y por las mismas plaquetas, y que tiene otra función en este proceso de coagulación, que es el que transporta el factor 8 específicamente al sitio donde se va a requerir para llevar a cabo la coagulación. El factor 9, también conocido como factor de Christmas. El factor 10 o factor de Stuart-Prower. El factor 11 o el antecedente de la tromboplastina en plasma. El factor 12, el factor de Hageman. El factor 13 o factor estabilizador de la fibrina. Y ahí terminan los 12 factores. En el entendido que dijimos, el factor de von Willebrand es un cofactor, igual que la precalicreína, igual que el cininógeno de alto peso molecular, son cofactores, ¿sí? La precalicreína también se conoce como factor Fletcher, y el cininógeno de alto peso molecular también se le conoce como factor Fitzgerald, Flaujac o Williams, o el cofactor de activación por contacto. Y cada una de ellas tiene sus concentraciones en plasma en miligramos por decilitro, ¿sí? Cualquiera de estos factores puede tener o ser blanco de una deficiencia congénita, ¿verdad? Por ejemplo, la deficiencia congénita del factor 8, ¿qué me da? Hemofilia A, la más común, la más frecuente, ¿sí? Donde lo expresan los varones y lo porta la mujer, ¿sí? Y la deficiencia del factor 9 es la hemofilia B, ¿verdad? Un poquito menos frecuente que la hemofilia A. Y la deficiencia del factor 11 que daría la hemofilia C. Entonces tienen una secuencia de diapositivas que explican cómo se activa la vía intrínseca. ¿Qué necesita para que se active la vía intrínseca? Ahí dice la superficie cargada negativamente por el colágeno del subendotelio. Pero cuando hay exposición del colágeno, ese es el estímulo para que se dirija a este cofactor, a la precalicreína, y esta se convierta en calicreína y se una al cininógeno de alto peso molecular, formando un complejo para dirigirse y buscar al factor 12 y activarlo, ¿sí? Por eso el factor 12, el factor hidrógeno, si es un simógeno, porque circula inactivo, y cuando ese complejo de la calicreína con el cininógeno de alto peso molecular se unen a él y lo activan, es porque está generando proteólisis de esa proteína y se vuelve activa. ¿Y cuál es el blanco de ese factor 12 activo? Es otro factor, el factor 11. Y se activa, ¿verdad? El factor 11 activo busca y se dirige al factor 9,
está inactivo y este lo activa. Por eso todos estos son simógenos. Están inactivos, pero hay una sustancia que lo activa y se vuelve enzima. Y este factor 9 activo va a dirigirse al factor 10 y lo va a activar. Pero para activarlo, la acción del factor 9 para activar al factor 10 requiere de el factor 8 y requiere de calcio y requiere de fosfolípidos, ¿sí? Y entonces activa al factor 10 y ahí converge la vía intrínseca y la vía extrínseca, porque el papel o el objetivo principal de las dos vías es activar al factor 10 y el factor 10 va en conjunto con el factor 5 activo como coenzima, como cofactor, y el calcio también, y activan al factor 2. Y el factor 2 se vuelve activo, de protrombina pasa a trombina, de ciminógeno pasa a una enzima, y como enzima busca al factor 1, y de ser una proteína soluble, lo vuelve insoluble, y lo deja específicamente en el sitio donde se formó el tapón plaquetario, y se llama fibrina, que es lo que vamos a ver en la práctica, que ya vieron los compañeros el año pasado, o hace 2 años, o hace 3 años. La otra vía, la vía extrínseca, que requiere la exposición de este otro factor que se llama factor 3, factor tisular, que es extrínseca porque está fuera del lumen interno del vaso sanguíneo, y cuando se expone el factor tisular busca al factor 7 y lo activa y se forma ese complejo y se dirigen ambos para activar al factor 10 y el factor 10 se activa y ahí converge la vía intrínseca y la vía extrínseca. Y ya sabemos que el factor 10, su objetivo es activar el factor 2 y el factor 2 a cambiar a la fibrina, ¿verdad? De fibrinógeno a fibrina. Todas esas diapositivas, Baines lo resume en esta. Todas esas diapositivas, Baines lo resume acá. Vía intrínseca, todo lo que está en azul. Vía extrínseca, lo que está en rojo. Y vía final común, lo que está en verde. ¿Sí? Bien resumido, ¿verdad? No, por eso se lo van a poner esto para hacer resumen, ¿verdad? Bien resumido para explicar las dos vías, vía intrínseca y extrínseca y vía final común. ¿Qué dijimos que necesitábamos para que se active la vía intrínseca? Colágeno, ¿verdad? Que cambia la precalicreína a calicreína, que forma un complejo con acininófilo de alto peso molecular y que busca activar el factor 12. Y el factor 12 activa el factor 11 y el factor 11 con calcio activan al factor 9 y el factor 9 con fosfolípidos y con ayuda del factor 8 activo activan al factor 10 y el factor 10 con fosfolípidos activan al factor 2, ¿verdad? Y el factor 2 es la vía final común, ¿verdad? La trombina, que va a activar al factor 13 para darle estabilidad al coágulo, para generar fibras entrecruzadas y va a generar una retroalimentación positiva para que siga la coagulación, ¿verdad? ¿Por qué retroalimentación positiva? La misma trombina actúa sobre más protrombina y la convierte en trombina.
La misma trombina actúa sobre el factor 8 y lo activa. La misma trombina actúa sobre el factor 5 y lo activa. La misma trombina actúa sobre el factor 11 y lo activa. Por esa razón, todos los factores de la población tienen tendencia a tener deficiencia congénita o adquirida y dar tendencia hemorrágica, excepto el factor 12, excepto la precalcreína y excepto el cininógeno de alto peso molecular. ¿Por qué la deficiencia de estos tres, podríamos decir factores, pero sabemos que este es factor y estos son cofactores? ¿Por qué la deficiencia de estas tres sustancias no me da tendencia hemorrágica? Porque la trombina genera retroalimentación a este nivel, ¿sí? Aunque no se reactive la vía intrínseca por el colágeno al actuar con la precalcreína, pero se activó la vía extrínseca por exposición del factor tisular junto con el factor 7, que se dirigieron a activar al factor 10 y aparte generan una retroalimentación positiva sobre el factor 9, y eso es suficiente para llevar a cabo la coagulación. Y no necesitamos específicamente al factor 12, a la precalcreína y el cininógeno de alto peso molecular. Pero al unísono se activan proteínas o factores que van a evitar la